¿Listo? Bueno, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este foro en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Quiero agradecer a la Fundación Paz y Reconciliación por abrir este espacio y por invitarme a moderar este foro, un foro tan necesario en el día de hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos. Aquí tenemos un común denominador en este panel y es que todos nos encontramos en la lucha y goce por el derecho a la paz. Y la paz es esas tres letras que reúne eh, los derechos humanos. Nos acompaña el día de hoy eh, cuatro personas maravillosas, son cuatro personas que han trasegado en la garantía de los derechos humanos en Colombia. Creo que han sido protagonistas y han construido su vida profesional, social y política alrededor de esta lucha, denuncia y defensa desde los territorios. Nos acompaña el subdirector de la Fundación Pares, Ariel Ávila Martínez. Ariel es politólogo de la Universidad Nacional y investigador en derechos humanos, en temas de seguridad, paz, convivencia, analista en diferentes temas relacionados con la incidencia de los derechos, la paz, la justicia social en nuestro país. También nos acompaña Virgelina Chará. Virgelina es una gran mujer, una mujer afro, maravillosa, la cual queremos mucho, las mujeres de a pie, las feministas. Yo le agradezco enormemente a Virgelina por haber aceptado esta invitación. Es la directora de Asomujer, es defensora de derechos humanos, defensora de derechos de las mujeres y de la defensa de los territorios y las tradiciones ancestrales. Nos acompaña Nelson Basto. Nelson hace parte de la estructura de gobierno propio del Cabildo NASA en Bogotá. Compañero Nelson, muy agradecida con que nos acompañe y con que tengamos su presencia en este foro. Hace pocos días, hace menos de un mes, estábamos acompañando precisamente a la Guardia Indígena diciendo fuerza, fuerza, guardia, guardia. Ariel acompañó la guardia varios tiempos, estuvo con ellos desde Fusagasugá, Soacha. Bueno, un gran sentir para nosotros acompañar a nuestros ancestros y ancestras indígenas en estos cuerpos de los territorios actuales, en la lucha de la defensa por el territorio. Y una invitada muy especial, una mujer a la cual queremos muchísimo, conocemos hace mucho tiempo, hemos crecido juntas en el desarrollo de esta política pública. Yo creo que además está de cumpleaños, entonces un feliz cumpleaños para Diana Salcedo. Diana además es la directora de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, LIMPAZ, una de las organizaciones y movimientos sociales activistas fuertes que hablan del tema de la paz, los derechos humanos con enfoque de género. Agradecemos mucho a la personería de Tabio, la doctora Liz, que está aquí también moviéndonos en sus redes, a la Facultad de Sociología de la Universidad Externado de Colombia, bueno, y desde otros portales que también estamos transmitiendo para el día de hoy. Mi nombre es Marcela Clavijo, soy psicóloga, defensora de derechos humanos, obtengo desde hace 3 periodos el cargo de edilesa en la localidad de Chapinero, siempre pues tratando temas que tienen que ver con la paz, los derechos humanos, la inclusión y la defensa por las mujeres. Estamos acá reunidos el día de hoy. Este es un panel corto pero sustancioso. Tenemos unas preguntas muy dirigidas a cada uno de los participantes. Ustedes saben que estamos en vacaciones, así que de pronto aquí escuchan ladridos y saltos porque estamos en vacaciones y yo tengo 2 hijos, uno grande que ya
se manda solo prácticamente y uno chiquito que por acá está brincando. Entonces, acá está, vean, acá está. Es que tenemos que visibilizar a los niños porque si no, no estamos siendo coherentes con la inclusión. Bien, en nuestro panel del día de hoy, que está alrededor pues del tema de los derechos humanos, la paz, lo que estamos viviendo y fuera de eso el COVID-19, que es algo que ha afectado estructuralmente la economía, la sociedad y la forma de hacer política en nuestro país. Esto va a ser una variable que indiscutiblemente va a marcar y va a ser determinante en no solamente la construcción de nuevas políticas públicas, sino de la aplicación de nuestras políticas públicas con enfoque diferencial y de la aplicación de las políticas públicas en los territorios. Entonces, nuestra primera pregunta va a ser para la compañera Virgelina Chará. ¿Cuáles son las dificultades más significativas para que las ciudadanas y ciudadanos puedan gozar de sus derechos humanos? ¿Cuáles serían las dificultades más significativas? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por invitarme a este espacio. Para mí, las dificultades siempre han estado ahí y no son más ni son menos, sino que siempre están para el goce de los derechos humanos en Colombia, ya que no hay capacidad de respuesta de los gobiernos para responderle a los defensoras de derechos humanos y mucho menos para proteger su ciudadanía. Por ejemplo, nosotros no lo vemos como una dificultad, sino como una responsabilidad del Estado, que es el garante de los derechos humanos de su ciudadanía. Más allá del COVID, porque antes de tener COVID tenemos esa falta de respuesta de la institucionalidad. Y ahora pues sí que menos, porque se ha incrementado, ya que el COVID generó una estrategia de ubicación, porque a los defensores y defensoras de derechos humanos nos tienen encerrada en la casa, entonces es más fácil ubicarlos porque antes nos podíamos mover. Ahora no nos podemos mover, entonces la ubicación es más fácil para los agresores para poder ejecutar su cometido. Y no lo vemos como, Virgelina Chará no lo ve como una dificultad, ¿ya? No lo veo como una dificultad, sino como una falta de respuesta de la institucionalidad. Incapacidad de la institucionalidad para responderle a su ciudadanía. Así es, una falta de respuesta institucional. Esa es una de las dificultades más significativas para ti, la dificultad de la respuesta institucional. Virgelina, ¿y qué habría detrás de esa falta de dificultad de respuesta institucional? ¿Hay falta de voluntad política? ¿Hay desconocimiento de los territorios? ¿Hay discriminación, segregación? ¿Hay corrupción? ¿Cuál de estos serían los atenuantes más fuertes para decir que no hay una respuesta institucional coherente al ejercicio de los derechos humanos? Mira, Marcela, lo que pasa es que si hacemos aquí el analista es Ariel, pero si nosotros también como analistas empíricos hacemos un repaso de lo que es la historia, que Colombia no tiene gobierno sino partido político. Y como nosotros no tenemos gobierno sino los partidos políticos, los que delegan como representante legal de cada partido, viene a responderle a su partido político, más no a la necesidad que tienen las comunidades. Entonces, como nosotros, a partir de esa sí es una dificultad, la de no tener gobierno, ¿ya? Pero la ciudadanía tiene una serie de compromisos, porque a nosotros solamente nos exigen los compromisos, pero los deberes que tiene la institucionalidad no le da respuesta a las comunidades. Claro que hay una serie de discriminaciones. Hay un desconocimiento del territorio de los que están al frente, de los funcionarios que colocan los partidos políticos. No conocen su territorio. Y si lo conocieran, respetarían
los acuerdos que hay, las políticas públicas que Colombia ha diseñado para la protección de los territorios. Entonces, como no los conocen, los violan. Hay una violación de derechos humanos que va más allá del ser humano, va más allá de todos los acuerdos nacionales e internacionales que han firmado los partidos políticos en cabeza de los gobiernos que han puesto al frente de los representantes que han puesto a dirigir el país. Y te quiero hacer como especie de un recuento en unas telas que tenemos que llama Gobierno Loco Colombia País Patas Arriba. ¿Y por qué se llama Gobierno Loco Colombia País Patas Arriba? Colombia se dice que tiene 50 millones de habitantes, ¿cierto? Y está proyectado a 4 años. Entonces, si tenemos 50 millones de habitantes en 4 años, ¿será que hay capacidad de respuesta a 50 millones de habitantes? No hay respuesta. Son 2 años recorriéndose todo el país, gastándose el erario público, socializando un plan de desarrollo. Otros 2 años entendiéndolo. Cuando lo logra entender, le toca irse. El que dentro del partido político que llega no le interesa implementar todo lo que propuso la comunidad que se hizo en el transcurso de esos 4 años del anterior representante de ese partido político, llámese el que sea, no le interesa. Entonces se gasta el erario público, se va solamente en diseño de política pública y en diseño de planes de desarrollo, pero nunca el tiempo les alcanza para implementar ni un plan de desarrollo ni cumplir con una política pública. Entonces la corrupción no es de los que colocan ahí, la corrupción es del modelo que tenemos, que no permite el desarrollo ni que se le cumpla a las necesidades que tiene la ciudadanía. Pero vamos más allá, que aquí se demandan son personas, no se demandan los partidos políticos, no se sancionan los partidos políticos, se sancionan a las personas que están ahí. Entonces ese mismo partido vuelve y coloca a otro mejor o peor que el que estaba y siguen haciendo lo que le da la gana con la ciudadanía. Entonces yo no hablo de corrupción, yo hablo tal de una falta de conocimiento de todos los electores, de todos nosotros. Porque nosotros no elegimos programas, sino que elegimos personas y elegimos al amigo, al que habla más bonito. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Nosotros no elegimos ni al amigo, al que habla más bonito, estamos incidiendo en cómo se puede reformar ese modelo político y económico que es el que nos está afectando, el que no permite los avances del desarrollo que nos plantean de un desarrollo fracasado que no llega a las comunidades, de un modelo que atropella a las comunidades, de un modelo que te empobrece, porque no es un modelo que dignifica a las comunidades. Aquí hay un modelo de desarrollo para los ricos y empobrecimiento, cada día más pobre el pobre, de escasos recursos. Y porque tenemos también unos gobernantes que ponen ahí los partidos políticos con una mentalidad más pobre que lo que ellos dicen con su propio lenguaje. Entonces, por eso Colombia no avanza, sino que Colombia cada día está más retrocedida. Y la violencia es más fuerte porque está diseñada desde el lenguaje y desde la estructura política que tienen los modelos y que tienen los partidos políticos que están en el poder. Entonces a ellos no les interesa la ciudadanía, les interesa la riqueza que tiene el territorio. ¿Qué les interesa? Es generar cada día más desplazamiento. Por eso son las masacres, cuando las comunidades se imponen a que llegue un megaproyecto que es el desocupador del territorio y empobrecimiento de las comunidades, entonces son masacrados sus líderes y son desarticulados sus procesos organizativos. Entonces, si nosotros vamos a hablar de corrupción y vamos a hablar aquí de discriminaciones, tenemos que hablar del modelo político que tenemos y tenemos que hablar de las formas políticas que nos han implementado a nosotros y que no nos dejan avanzar. Eso sí, muy bien, Virgelina. Con punto y exclamación lo que está diciendo nuestra compañera. Esta pregunta, bueno, y conectando un poco lo que dice Virgelina con Ariel y con un proceso que nos ha dolido muchísimo, ese no, y luego ese sí, pero no así, y todo lo que ha sido esta lucha por la garantía
de los acuerdos de paz. Entonces, luego de la firma de los acuerdos de paz, Ariel, ¿cómo consideras que se encuentra la garantía de los derechos humanos en Colombia? Especialmente para las lideresas y líderes sociales, que como Virgelina decía, está encrechendo la curva de homicidios, la curva de impunidad, ¿sí? Y la dignidad de los representantes de los pueblos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero, saludarlos a Virgelina, a Nelson, a Diana, a usted, Marcela, y a toda la gente que nos están viendo. He recibido aquí desde el Facebook Live mensajes desde Puerto Asís, que ahora tienen el gobernador destituido, bueno, está suspendido. Desde Cali, desde Girardot, bueno, a todos los que me están escribiendo, muchísimas gracias, obviamente desde Bogotá hasta de La Guajira. Muy bien. A ver, Marcela, esa es una pregunta muy complicada porque eso depende de donde uno la analice. Yo diría tres cosas sobre la garantía de derechos hoy, luego de 4 años del acuerdo de paz. Lo primero, creo que este es un país mucho mejor. Estaba viendo los datos ahorita, el caso del secuestro, estamos casi en 100 secuestros este año. En el 2002 o 2003 eran 3.000 secuestros. Estamos más o menos en unas 120 personas afectadas por mina antipersonal. En el 2006 fueron 1.200, más de 1.200 personas. El desplazamiento forzado, si bien ha aumentado en los últimos 2 años, es mucho más bajo que en la peor época de la expansión paramilitar. Entonces, quien diga que el proceso de paz no ha servido, o es que es muy ignorante, o es que está diciendo mentiras. Y yo creo que este es un país mucho mejor que hace 10 años, mucho mejor que hace 20 años, indudablemente. Y creo que eso se nota en todos los datos estadísticos. Segunda parte de la respuesta. Sin embargo, hay preocupaciones muy delicadas de lo que está pasando. Yo le quiero dar estos datos a las personas que nos están viendo. Miren, el gobierno Uribe nos vendió seguridad y no vendió paz. El gobierno Santos vendió paz y no tenía una oferta de seguridad. El gobierno Duque ni tiene oferta de paz ni tiene oferta de seguridad. Los famosos grupos de disidencias pasaron de 56 municipios a finales de 2018 y hoy están en 113. El ELN pasó de 99 municipios a 167 y el Clan del Golfo está casi en 200 municipios. Es decir, ha habido un deterioro en los 2 años de Duque muy delicado. Si yo comparo el país con hace 10 años, con hace 20 años, estamos mucho mejor. Pero si yo comparo a Colombia con hace 2 años, estamos muy mal. O sea, hemos retrocedido. Es como si hubiéramos avanzado y luego como que lo jalan a uno y se echa para atrás. Y eso es lo que estamos mal. Yo creo que hay 2 o 3 indicadores muy delicados. El tema de asesinatos a líderes y lideresas sociales. El gobierno, tanto Duque como Santos, ha dicho que a los líderes y lideresas los asesinan por tomatragos y por ser infieles. Si fuera por eso, no sé, habrían asesinado el 80% de la sociedad colombiana. Pero dicen que es por infieles o por tomatragos. Sin embargo, cuando uno analiza los perfiles de las víctimas, uno se da cuenta que están matando por la labor que cumple como líder o lideresa social. Y esto están asesinando líderes reclamantes de tierra y verdad, líderes o lideresas que participan en política, líderes o lideresas que se oponen a economías ilegales, o líderes o lideresas que defienden el territorio y que llaman líderes ambientales. Y termino con la tercera cosa, perdóneme que me alargué, Marcela. Tranquilo. Y es que yo veo que el año 2021 va a ser un año muy violento. Y yo no encuentro un gobierno que tenga una estrategia de seguridad. El ministro de Defensa está haciendo campaña política, va a renunciar seguramente en abril, después de Semana Santa, para ser candidato presidencial. Y vamos a tener otro ministro que mientras se acomoda ha pasado el año. Pero hay 3 factores que a mí me preocupan mucho del año 2021 violento. Hay una explosión de economías ilegales. Yo le digo a todas las personas, la tragedia ambiental que va a vivir este país el otro año no tiene nombre.
el precio del oro pasó de $1,200 la onza a $1,800. Es posible que incluso los cultivos de coca se reduzcan porque los campesinos van a dejar de sembrar coca para ir a sacar minería de aluvión. Van a inundar de mercurio los ríos. Esto va a ser una tragedia ambiental. Entonces va a haber mucha plata por economías ilegales. Hay una cosa que llamamos nosotros empates técnicos criminales. Ningún grupo es capaz de ganarle a ningún grupo y por tanto la violencia se degrada y llegan las masacres. Y tenemos un gobierno que no sabe de seguridad. Y además el año 2021 es un año preelectoral que tienden a ser muy violentos en Colombia. Conclusión. Si yo dijera cómo está Colombia después del acuerdo de paz, yo diría, yo habría querido que este país subiera 10 escalones en una escalera. Hoy puedo decir que subimos 4 y nos faltaron por subir 6. Es decir, este es un país mucho mejor que hace 10 años, mucho mejor que hace 20 años, pero todavía va a correr mucha sangre debajo del puente para que esto mejore. Bien. Muy interesante lo que nos dice Ariel. Y te voy a invitar a que contestes una pregunta de sí o no. ¿Hay garantía de derechos humanos por ser líder o lideresa en Colombia? ¿Hay garantía? No. En este momento ser líder o lideresa social es llevar un punto de tiro al blanco en la frente. Bien. Ahora vamos con nuestro compañero Nelson Basto. ¿Qué tipo de estrategias, Nelson, crees que debe utilizar la institucionalidad desde el sector privado y la comunidad para aportar a la garantía de los derechos humanos? Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Gracias, Ariel, por la invitación. Marcela, gracias a los compañeros, a Virgilina, por estar en este espacio. Mire, yo creo que la realidad del país frente a lo que es la paz y frente a lo que ha venido sucediendo por el COVID-19 es de crueldad y es verdad que de cierta manera estar uno en el ejercicio de representar una comunidad, estar en el ejercicio del trabajo colectivo, estar en el ejercicio de liderar procesos y de llevar a cabo acciones al interior de la comunidad, pues ya determina qué va a pasar y cuál va a ser el resultado, ¿no? Yo creo que las estrategias de las instituciones y más frente al proceso nuestro a nivel nacional, hay un punto fundamental y es cómo desde el ejercicio del gobierno propio, desde la estructura, desde las autoridades, de esa orientación de las autoridades, de esos mecanismos que buscan las autoridades desde el territorio y que buscamos nosotros en contexto de ciudad, en la garantía de esos derechos individuales y colectivos, está lo fundamental del ejercicio de poder entregar desde la institucionalidad esas facultades o ese ejercicio coordinado para poder garantizar esos derechos humanos, no solamente a las autoridades o a los líderes, sino a la comunidad en lo colectivo. Porque si bien es cierto, se afecta a un líder en el territorio y hay un desplazamiento o hay el asesinato de un líder en el territorio, pues finalmente termina afectando a la comunidad y termina afectando su estructura de gobierno propio y termina afectando el mecanismo de protección individual y colectiva que tienen, que es la Guardia Indígena. Y cuando hay esas amenazas y cuando hay esos resultados al interior, pues terminan desmontando todo un ejercicio de sabiduría ancestral que hay en el marco de la colectividad de esa comunidad o de ese pueblo, de ese resguardo o de ese cabildo indígena en el cual está ese ejercicio de protección individual y colectiva. Y yo creo que tiene una gran tarea en el marco de poder, de cierta manera, articular ese mecanismo que tienen las comunidades indígenas al interior, desde la Guardia Indígena, desde sus autoridades, como esa protección individual y colectiva que tiene un engranaje fundamental en el ejercicio de gobernabilidad. Y es ahí donde la institucionalidad debe darle una mirada y debe darle una atención a esa necesidad amplia que tiene la comunidad, y no solamente la comunidad, sino también las autoridades en el marco de la protección.
Es muy difícil ver hoy y duele sembrar compañeros en el territorio y duele sembrar guardias indígenas en el territorio para que se sigan esos hechos que día a día se suman en un ejercicio de resistencia de los pueblos indígenas, pero el cual realmente nosotros como pueblo Nasa o el pueblo Nasa desde el territorio es quien está haciendo este derramamiento de sangre. Y día tras día se presentan esas masacres y día tras día hay asesinatos de líderes y sencillamente se quedan en el silencio, pero la fortaleza a esa estructura de gobierno propio, a esa guardia indígena desde la institucionalidad, no se ve por ninguna parte. Yo creo que desde ahí es donde se debe dar esa fuerza y ese ejercicio que necesita la guardia indígena a nivel de su territorio y sus autoridades para poder continuar haciendo ese trabajo de control territorial, de control social, pero también de garantía de los derechos humanos, como bien se ha reconocido a nivel internacional por parte de los organismos internacionales a la Guardia Indígena. Bien, Nelson. Un poquito más profundo, desde el sector privado y desde la comunidad. O sea, tenemos claro que aquí hay desgobierno, tenemos claro que aquí no nos están cumpliendo, tenemos claro que hay un abandono institucional por parte del Estado, que no hay una política de Estado, que no hay un gobierno, que no hay una continuidad, que no hay un cumplimiento de los planes de desarrollo y que la responsabilidad se diluye por los dedos como cuando se pretende coger el agua a puñados. Pero desde lo que es el sector privado y la comunidad, ¿qué podemos hacer? Es esa articulación, es fundamental esa articulación. Vuelvo y menciono el tema de la estructura de organización, no solamente regional, sino también nacional que tienen los pueblos indígenas y que de cierta manera acoge estos ejercicios y que también los trabaja y digamos que va en un ejercicio transversal hacia la comunidad y hace una entrega. Yo creo que si los sectores privados no, se juntaran, hicieran un ejercicio de articulación con esas autoridades, con esas organizaciones que de cierta manera entregada con las comunidades indígenas y esas autoridades tradicionales que están ahí haciendo esa representación y ese ejercicio, podemos fortalecer esos procesos. Yo creo que hemos visto y hemos tenido la experiencia de que frente al ejercicio de esas garantías, no únicamente están la institucionalidad, sino también esos otros sectores que se engranan y empiezan a trabajar en brindar esas fortalezas, en apoyar los procesos como la Guardia Indígena y esas estructuras de gobierno propio que vienen trabajando al interior de cada una de las comunidades. Yo creo que lo fundamental es cómo se encuentran esas, digamos, desde lo privado, desde las comunidades indígenas y empiezan a fortalecer al interior ese mecanismo de protección individual y colectiva que se tiene en la garantía o para la garantía de esos derechos individuales y colectivos de la comunidad indígena al interior. Claro. También creo que me parece importante mencionar acá, Nelson, que cuando hablamos de los sectores privados tenemos que involucrar a actores importantísimos como la educación, como las universidades. Yo creo que aquí desde las universidades debe haber un compromiso bien importante sobre la visión de país, sobre la visión del país que nos merecemos y el país que nos están saqueando. Esa visión académica neoliberal, una visión que desconoce las dinámicas de los territorios, una visión que desconoce la soberanía de los pueblos indígenas, que desconoce y que a mi modo de ver es una mirada mezquina, es una mirada discriminadora. Aunque cuando usted le dice a una persona es que usted discrimina, nadie quiere asumir la discriminación, pero la exclusión, la indiferencia, la falta de empatía en relación a lo que son los derechos humanos de los líderes y lideresas sociales y el marco geográfico donde está el conflicto, porque es que el conflicto, claro, problemas de seguridad hay en todas partes del país, pero el conflicto tiene una ruta trazada específica, el conflicto armado, acá hay unos intereses asociados con la riqueza del territorio
y con la propiedad y los derechos sobre ese territorio. Entonces yo creo que aquí hay otros sectores privados que deben interesarse muchísimo más en este trabajo, en este proceso, ¿sí? Creo que es un llamado que tenemos que hacer realmente a dinámicas de comercio justo, a dinámicas de recuperación de una nutrición ancestral, dinámicas de compra, eliminación de intermediarios, una búsqueda distinta del manejo de esa Colombia profunda, ¿sí? De esa comunicación incluso con la Colombia profunda. Creo que el sector privado tiene que empoderarse en otros mecanismos alternativos de comunicación. La comunicación no puede estar en manos de una pauta publicitaria que obedece al gobierno de turno, por ejemplo, ¿no? Creo que esto es bien, bien importante, pero muy interesante el aporte que nos hace Nelson Basto desde la Guardia Indígena. Eh, Diana Salcedo es feminista. Diana, en Colombia se ha tenido en cuenta la perspectiva de género y el enfoque étnico para contribuir a la garantía de los derechos humanos. ¿Realmente lo hemos podido incidir en este sentido? Bueno, muchas gracias Marcela y muchas gracias a Virgelina, a Nelson, por supuesto a Ariel por la invitación. Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que cualquier cosa que hayamos eh, podido avanzar o cualquier mecanismo que tengamos en este momento que incorpore efectivamente el enfoque de género y el enfoque de derechos de las mujeres y de manera transversal la interseccionalidad es un avance que nos ha costado a las mujeres un montón de procesos de incidencia. Es decir, esto aquí no ha sido porque a un gobierno le pareció interesante incorporar a las mujeres o hablar de las mujeres o nombrar a las lideresas y a las defensoras de derechos humanos. Aquí realmente lo que ha sucedido es que cada vez que tenemos un avance, ya sea normativo, legislativo o sea en términos programáticos en una institución, detrás de esto han habido años y años de esfuerzo del movimiento social de mujeres, de las organizaciones sociales y por supuesto las defensoras y lideresas. Frente a esos avances, claro, han habido avances, no estamos en el punto cero, evidentemente. Claro, cuando Ariel dice no estamos igual que hace 10 años, yo me preguntaría si para las mujeres no estamos igual que hace 10 años. Si el sistema patriarcal y el sistema machista muta de una manera que uno ni siquiera logra ver si ha dejado de evolucionar la violencia contra las mujeres cuando ya hay una nueva forma de asesinar a las mujeres, una nueva forma de estigmatizar el trabajo que hacemos y por supuesto de limitar el ejercicio de nuestros derechos. Claro que hay avances muy interesantes que no pertenecen al gobierno Duque, con el que coincidimos que no hay, que lo que hay es un desgobierno, más bien un Estado un poco fallido frente a la garantía de los derechos de las mujeres en particular y de las defensoras, por supuesto. Y es, por ejemplo, el programa integral para las garantías de defensoras y lideresas. Este es un programa que, si bien es del corte nacional, fue jalonado por el proceso social de las mujeres, por el movimiento de mujeres, y que hoy cuenta con un plan nacional de acción articulado con 22 instituciones del Estado, un plan trianual que propende por garantizar estos vacíos que hemos visto que son los que afectan de manera más importante a las defensoras. Ahora, el programa no es suficiente. El programa no tiene un enfoque étnico, el programa no ha llegado a los territorios como debe llegar, ha quedado en 4 pilotos que hasta ahora se están haciendo, el programa no tiene los recursos suficientes, los recursos que se están dando son recursos que incluyen a las mujeres en 3 cupos para un curso X, un curso además virtual cuando no hay internet, cuando no hay computador, cuando no hay celular, ni conectividad, y ya con eso es la acción. De hecho, venimos discutiendo de manera muy fuerte con el Ministerio del Interior para garantizar que hayan avances reales en esa incorporación del programa, que lleguen a todos los territorios, porque el programa debería garantizar la vida y la dignidad de todas las defensoras de derechos humanos. Se avanzó también, digamos, hay muchos avances por parte del movimiento de mujeres en hacer diagnósticos, propuestas específicas, documentos específicos para la garantía de la defensa de los derechos humanos y el enfoque de género en esas garantías hacia las defensoras, documentos que lastimosamente deben, para ser implementados, como todos y todas lo sabemos, contar con la
voluntad política, pero además también con los recursos y con la territorialización de esas políticas para que realmente logren llegar a salvar las vidas de las mujeres. Pero hay una cosa que sí me parece que ha sido un avance, y no por parte del gobierno ni de la institucionalidad, sino por el contrario, por parte de los movimientos de mujeres, y ha sido lograr ampliar los marcos de interpretación sobre temas que son fundamentales y trascendentales, como el tema de la seguridad y la protección. Por un lado, las mujeres ya hemos venido diciendo la seguridad que brinda el Estado, esta mirada de la seguridad militarizada es una mirada que no nos representa, que no reconoce las necesidades y las expectativas que tenemos las mujeres. Y por otro lado, también hemos dicho la seguridad humana vendida desde esta estructura patriarcal, hegemónica, clasista, racista. Por supuesto que tampoco reconoce a las mujeres que estamos en los territorios exigiendo la garantía de los derechos tanto de la institucionalidad como incluso a veces de los actores también de la misma sociedad. Así que esa ampliación de los marcos de interpretación, pues sin duda es un avance importante, y es un avance que también ha llegado incluso a otros lugares, ¿no? Gracias a eso tenemos no solamente una agenda de mujeres, paz y seguridad en el marco de las Naciones Unidas, que comienza con la resolución 1325 y tiene resoluciones específicas sobre violencia sexual, reclutamiento y demás, sino que también hemos logrado incluir eso en políticas públicas en los territorios. Por supuesto, con presupuestos ínfimos, con acciones ridículas, pero al final somos las mujeres las que hemos estado avanzando en que se incorporen en esos escenarios, por lo menos esa respuesta un poco más integral. Hay que decir que frente a la respuesta de este gobierno en particular, frente a lo que está sucediendo con las lideresas, así es una respuesta paupérrima, digamos, no puede seguir siendo la respuesta una visita de la vicepresidenta a unos emprendimientos de mujeres que reproducen los estereotipos de género. No pueden seguir siendo si entendemos, mándenos los nombres de todas las defensoras que necesitan ayudas, pero en medio de la pandemia ninguna les llegó ni siquiera una panela. No puede seguir siendo la utilización de la agenda de las mujeres y de la agenda feminista por parte de la vicepresidenta para decir que las mujeres estamos representadas. Y eso tiene todo que ver con uno de los problemas más estructurales que tenemos cuando hablamos de las defensoras de derechos humanos, y es la falta de reconocimiento y la estigmatización, y con eso quisiera terminar. La estigmatización y la falta de reconocimiento está dada no solamente por la institucionalidad, digamos, el presidente de la República, que de hecho, para que hable de las defensoras tiene que ser pues porque algo ha pasado terrible, pero de resto para él, pues si los defensores no existen, las defensoras mucho menos. Y cada vez que hacemos un impulso para que se genere o se promueva algún tipo de reunión o de posicionamiento, todo tiene que estar permeado por esta mirada institucional que se tiene sobre la seguridad y la protección. Pero además de esto, hay una situación muy compleja, y es cómo se está asociando el ejercicio del liderazgo de derechos por parte de las mujeres como una afrenta a la familia, a la concepción hegemónica de la familia. Y por eso estamos viendo, por ejemplo, casos en diferentes municipios del país en donde las defensoras de derechos humanos que están, por ejemplo, asociadas a las veedurías ciudadanas, que son fundamentales para la construcción de la paz, para el trabajo comunitario y la garantía de la vida de la gente, están siendo estigmatizadas porque las llaman como que están rompiendo las familias, rompiendo los hogares, que están presionando a las mujeres a que dejen a sus parejas solamente porque son mujeres que están propendiendo por la transformación y la ruptura de ese continuum y de ese ciclo de violencias. Eso evidentemente se demuestra en casos de feminicidio contra las defensoras de derechos humanos, que no son cifras menores, que no sucedía hace unos años contra las defensoras este tipo de situaciones, pero además unos ataques con unos niveles de sevicia elevadísimos, donde se demuestra que todavía en esta mirada patriarcal de la mujer me pertenece, hay también una utilización de los cuerpos de las mujeres. A una mujer la asesinan, a una defensora de derechos humanos generalmente cuando la asesinan no le ponen un tiro en la cabeza, generalmente está precedida de una violencia sexual o un ataque contra su familia o contra su tejido social. Y yo solo para cerrar quisiera preguntarle a todas las personas que nos están viendo y recordarles esta pregunta que nos han hecho en muchos territorios. ¿Ustedes saben cuánto le cuesta a una comunidad formar una mujer defensora de derechos humanos? Nos cuesta romper el sistema patriarcal, nos cuesta decir que somos más allá de una vagina, y nos cuesta posicionar una agenda política como mujeres.
Muchas gracias. Gracias, Diana. Excelente, excelente lo que nos dice Diana en relación a lo que es la brecha de desigualdad. Esa es la brecha de desigualdad de las mujeres. La invisibilización, la ridiculización, la estigmatización, el cuestionamiento por el simple hecho de ser mujer. Y las violencias hacia las mujeres son distintas hacia las violencias hacia los hombres. Las violencias hacia la población LGBT es distinta hacia las violencias hacia los hombres. Eso hay que decirlo, hay que enmarcarlo, hay que reconocerlo y hay que volverlo una bandera de verdad, porque es que allí es donde encontramos el quid del asunto. Si nosotros no nos sensibilizamos en lo que es esta brecha de desigualdad, que es real, pues no vamos a poder realmente hacer una retroalimentación de por qué no ha habido un arranque de estas políticas públicas, por qué no ha habido una articulación, por qué no ha habido una respuesta institucional. Y es porque realmente no se ha reconocido el tema de la desigualdad. Yo quisiera darle el uso de la palabra pues a Ariel, que es subdirector de Pares y que además nos ha permitido dinamizar este espacio para poder hacer este foro en la conmemoración del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Es claro, no hay institucionalidad, no hay territorialización de las políticas públicas, no hay enfoque diferencial, no hay enfoque de género, no hay enfoque étnico, no hay enfoque territorial. Y si no tenemos estas condiciones, pues no tenemos derechos humanos en Colombia. Ariel. Marcela, gracias. No, solo hay muchas preguntas que están llegando al foro, pues ya las vas a pasar, pero quería enfocarme en dos que creo que son importantes que me hacen la pregunta. Lo primero que me dicen es, bueno, va a haber un año 2021 un poco violento por el tema de economías ilegales. ¿Legalizamos las drogas? Sí, esa es la mejor solución. Legalizar las drogas significaría quitarle miles de millones de dólares a organizaciones criminales, pero eso no va a pasar. No va a pasar porque el gobierno actual no es su política y no va a pasar porque a nivel internacional todavía falta mucho por desmontar eso. Entonces yo le digo a Diego Portilla, eso significa que Colombia va a tener que estar en un círculo vicioso de esta maldita política antidrogas, y la llamo así porque esto es un círculo vicioso de nunca acabar, por lo menos 10 años más. Pero más que el tema de la droga hoy, lo que a mí me preocupa es la minería ilegal. Esto va a ser un desastre ambiental incalculable. Y luego me pregunta sobre el tema de líderes sociales. Mire, en el tema de líderes sociales me dicen qué hacer. Solo hay una cosa que tenemos que hacer. Y es que tenemos que judicializar a los determinadores, a los que pagan a los sicarios para que maten líderes sociales. Mientras eso no pase, podemos coger todos los sicarios, podemos hacer lo que queramos, eso no va a bajar. El problema es que yo no veo ese impulso en la Fiscalía colombiana. La Fiscalía, con capturar un sicario, con el caso de Juana Perea, ustedes son testigos en el caso del asesinato, el asesino, un tipo del Clan del Golfo, pero ¿quién le pagó a él para que matara a Juana Perea en el Chocó, en Nuquí? Entonces, la única forma es esa. Podemos hacer lo demás, incrementar la UNP, el cuerpo élite de la policía, podemos hacer proyectos de protección comunitaria, todo lo que queramos, pero mientras eso no pase va a ser muy difícil. Y digo aquí por lo que dijo Nelson, y con esto termino para darle la palabra ya última a los demás, y es que realmente hoy ahí casi que estamos lo que llamas un etnicidio, estamos asesinando a comunidades indígenas, lo que está pasando en Vallasolano, comunidades negras. Es decir, hoy lo más duro de la violencia se concentra sobre comunidades negras y comunidades indígenas. Se concentra en la Colombia profunda. Bien, para concluir así también rápidamente, Nelson, Virgelina y Diana. Sobre las preguntas también, ¿no? Importante que miremos. Nelson. Miren, yo creo que hay algo fundamental y es que la militarización de los territorios nunca va a ser la solución. Nunca va a ser la solución.
y desde el sector privado, si siempre están en busca del exterminio de los territorios a través de la megaminería, a través de los megaproyectos, pues nunca van a traer una solución integral a los territorios indígenas. Y siempre se va a atentar contra los líderes y las comunidades indígenas, y siempre se va a llevar a la espalda, digo yo, siempre una lápida en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de la vida, de la defensa del territorio, en el ejercicio de proteger a esa, nuestra madre tierra. A ella, que es la única que nos da la vida siempre, a ella la que nos enseña a caminar, la que hace que desde la espiritualidad hagamos un ejercicio de resistencia, pero que de cierta manera, frente a los megaproyectos, frente a esas grandes multinacionales que vienen a explotar nuestros territorios, pues sencillamente somos un objetivo militar en conjunto, incluso con todas esas estructuras criminales que han mencionado con anterioridad, y con el silencio del Estado, y con la falta de operatividad institucional frente a los asesinatos y las masacres que se vienen desarrollando al interior de las comunidades en todo el territorio nacional. Muchas gracias. Muy bien. Virgelina. Bueno, hablar de militarizar el territorio, yo diría que no es la solución, porque Colombia puede estar militarizado todo. Y la problemática es la misma, porque los más involucrados hoy con los asesinatos y las masacres en los territorios, con la violación de derechos humanos en el territorio y en las grandes ciudades, es la fuerza pública. Ustedes están viendo que ellos son los involucrados. Entonces, yo diría, ¿cuáles serían las garantías si me van a llevar a los victimarios al territorio? Lo otro es un ejemplo. Nosotros podemos tener una policía comunitaria, pero si no hay unas garantías de derechos, no hay una repartición de la riqueza, si el sistema político, económico es el mismo, no pasa nada. No pasa nada, porque a nosotros nos han metido en un sistema, nos han encasillado en un sistema, y ese sistema es el opresor, el que nos tiene a nosotros oprimidos. Si ustedes, los megaproyectos son acuerdos que ha firmado el gobierno con otros países. La inversión extranjera, o sea, los megaproyectos en los territorios de nosotros, que es una estrategia generadora de violencia, que eso no lo cuentan. Todo un megaproyecto te lo venden en nombre del desarrollo, pero no te cuentan que es un desarrollo nefasto que no dignifica ninguna comunidad. Aquí se demanda a la firma que entró a cumplir con unos acuerdos comerciales, pero aquí no se demanda al partido político que firmó ese acuerdo. Aquí, cuando hicimos todo el movimiento de derechos humanos en contra del acuerdo, de los acuerdos comerciales de Estados Unidos, Colombia, cuando hicimos todo el seguimiento y la denuncia del acuerdo comercial que estaba firmando Colombia con Europa, que sí, con la Unión Europea, que si el acuerdo comercial, el TLC, Colombia-Estados Unidos era nefasto, el otro que venía era peor, ¿sabes? Las amenazas fueron más grandes para nosotros como defensores de derechos humanos por el desconocimiento de la comunidad, que decía que no dejábamos trabajar al gobierno. Aquí están los resultados de todo lo que se les dijo de la socialización en el territorio a nivel nacional, a nivel internacional, de ir a los diferentes parlamentos a decirles que no firmaran esos acuerdos. Ya estaban firmados desde hacía muchos años, tenía más de 20 años de estar firmados. Lo único que se necesitaba era que lo implementaran. Y hoy estamos viendo, son los acuerdos comerciales que han firmado los diferentes partidos políticos que han estado en el poder. ¿Cuándo en Colombia se ha sancionado un partido político? Empecemos por sancionar a los partidos políticos, que son los responsables de todo el daño, de toda esta violencia que se está llevando en el territorio a través del desarrollo, en nombre del desarrollo. En Colombia, lo otro es que tenemos que darnos cuenta que en Colombia es el único país que nosotros somos dueños del suelo, más no del subsuelo. Y como el gobierno es el dueño del subsuelo,
puede hacer lo que le dé la gana con los territorios. Y eso, mientras eso no se tumbe, las comunidades estamos perdidas. En lo urbano, en lo rural, donde quiera que estemos. Estamos perdidos porque el subsuelo no es nuestro. Nosotros sí pagamos impuestos por el subsuelo, pero no somos dueños de la riqueza que hay en el subsuelo. Entonces, por eso, la inversión extranjera explota con la autorización de los gobiernos en representación de los partidos políticos en nuestros territorios. Muy Entonces, bien, mujer sabia, muy bien. Ahora, Diana, en una frase corta para cerrar, porque nos quedan 5 minutos acá, 5 minutos más. En una frase, ¿qué es el día de hoy? ¿Por qué se conmemora el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos? Pues qué desafío, tremendo desafío en una frase, pero lo voy a decir cortico, y es que para nosotras, como la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, el día de hoy significa reconocer a todas las mujeres que han hecho un proceso y un camino tan juicioso para recordarle al sistema patriarcal, racista, al sistema capitalista, que las mujeres sostienen el mundo, y no porque querramos decir que somos madres o porque qué bonito que cuidamos, sino porque realmente sin la fuerza, no solo laboral, sino política, sin la fuerza y la constancia de las mujeres, los derechos humanos no podrían ser una realidad. Seguirían siendo una realidad para unos pocos, como iniciaron siendo un privilegio de unos pocos. Así que es reconocer, incluso reconocer a las que ya no están hoy, víctimas de la violencia feminicida y víctimas de hombres que creen que tienen el dominio y el poder sobre las mujeres. Bueno, no fue una frase, pero se vale. Sí, es una muy buena reflexión del día de hoy. Muchas gracias a todos. Ariel, muchas gracias a ti por abrir este espacio de reflexión en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Yo creo que la lucha continúa. Yo creo que todos nosotros hemos sido protagonistas de esta violencia política, los analistas, los indígenas, las mujeres afro, las mujeres feministas, las mujeres que hacemos el ejercicio político. Hemos vivido esta violencia política y hemos vivido esta violencia política porque tenemos un común denominador, y es la búsqueda de la igualdad, que es la búsqueda de los derechos humanos. Rápido, pues para cerrar, una frase, al igual que hizo Diana, rápido, Ariel, Nelson y Virgelina. No, muchísimas gracias a todos y todas las centenares de personas que están conectadas. Mil gracias a todos ellos. Hoy, en el Día de los Derechos Humanos, es necesario que todos y todas estemos unidos en la defensa de la vida, en la defensa de nuestro territorio, en la defensa de nuestra sabiduría ancestral, porque es el camino que pervive a través del tiempo, y lo hemos hecho por más de 500 años, y lo continuaremos ejerciendo, haciendo, porque la lucha continúa. Guardia, guardia. Fuerza, fuerza. Virgelina, los 3 últimos minutos para ti. Bueno, hoy en el Día Internacional de los Derechos Humanos, le diría específicamente al gobierno que respete en realidad los derechos de su ciudadanía, que respete los derechos humanos en Colombia, que es el país con más violencia y con mucha excusa, que se comprometa porque a él lo eligieron para que gobernara, no para que acabara, no volviera a trizas el país como lo está volviendo. Eso sería mi reflexión, y que tengo mucha preocupación con lo que pasa en Colombia, no solamente con los defensores de derechos humanos, sino con todo el mundo, con los negros, con los mestizos, con los indígenas, con las niñas y con las mujeres, con el alto grado hoy de violencia infantil, y específicamente a las niñas la esclavización sexual que se ha dado en este momento de cuarentena. Eso sería mi reflexión, que nosotros entre todas y todas empecemos no solamente a quedarnos
a luchar por lo que nosotros creemos, sino que luchemos por todo lo que necesitamos. Muchas gracias por haberme invitado a este espacio. Gracias, Virgelina. Bueno, yo quiero decirlo, mi reflexión frente a esto. Son más de 30 años de lucha, lo que nos representa este ejercicio de los derechos humanos, desde una nueva constitución, desde soñar siempre en un nuevo país sin que otra Colombia es posible. Yo invito a cambiar la palabra lucha por la palabra cuidado. Tenemos que cuidarnos. Yo te cuido, tú me cuidas, tenemos que cuidarnos, hay que cuidarnos y hay que poner cuidado. Hay que poner mucho cuidado a los discursos que vienen, a los discursos que tentan los partidos políticos, a las personas que representan los partidos políticos. Creo que ese es un gran compromiso que tenemos todas y todos en el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este Facebook Live. De verdad fueron centenares de personas. ¡Qué maravilla! Un abrazo muy especial a todos y a todas en este día. Creo que como defensores hoy cerramos un capítulo además en estos 16 días por el activismo de las mujeres con dos mujeres maravillosas que nos representan acá desde el feminismo, desde el tejido social y con dos hombres maravillosos que nos están ayudando a construir otra Colombia que sí es posible. Feliz noche a todas y a todas. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Defender el territorio es defender la vida. Chao, Así gracias. es. Namaste.